Maestra Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, antes que nada, muchas gracias Al contrario, por estar aquí para esta conversación. al contrario, el gusto es mío, encantada. Eres la primera mujer en la historia en ocupar tan alto cargo en esta materia sustancial para el país. Y desde luego nadie podría poner en duda ni tus capacidades ni tus merecimientos en una trayectoria que has llevado paso a paso en el servicio público. A pesar de que eres una mujer muy joven, ya una trayectoria muy intensa. Aunque dicen que nadie como las mujeres para hacer cuentas, ¿no crees que eso también ayuda un poco? Yo creo que ayudan los más de 20 años que tengo de servidora pública. Realmente mi carrera la he dividido en relaciones exteriores y en Hacienda. En Hacienda estuve más de 12 años ya en el pasado, en relaciones exteriores 9 y en Sedesol me tocó la fortuna un año también de ser subsecretaria ya. He tenido 3 subsecretarias de Estado, Relaciones Exteriores, Sedesol y ahora muy honrada con ser en efecto la primera mujer subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. ¿Con qué ánimo asumes este cargo y cuál tu compromiso con el secretario Midi, con el presidente Peña Nieto? ¿O qué te han dicho? ¿Qué te plantearon? Yo me considero una servidora pública de vocación, sin duda. El presidente Peña Nieto me ha honrado con estos 3 nombramientos de subsecretaria de Estado en los que he acompañado la trayectoria del secretario Mid. Número 1, mi lealtad, mi disposición a trabajar. Soy una persona muy profesional, muy entregada. Me gusta lo que hago, lo hago con pasión. Y creo que tenemos ¿Estás en lo tuyo? efecto, estoy en lo mío definitivamente. ¿No eres grilla? Me gusta el trabajo técnico mucho, pero también para hacer el trabajo técnico creo que es importante que uno tenga la capacidad de gestión, de vincularse con organismos de la sociedad civil, con los medios, con los empresarios. Eso es una capacidad importante Ahora que hay que están desplegar. empleando un esquema nuevo. No sé si llamarle el estilo Mid Rubio. Se reúnen ustedes con representantes de partidos políticos, con legisladores, con empresarios, para hablar de estos temas. Antes se consideraba que la Secretaría era algo así como un templo inaccesible. Yo creo que el gobierno no puede ser un templo inaccesible. El gobierno en todas sus instancias, en todos sus niveles, hoy día en siglo XXI, con lo que está pasando en el mundo, con la ciudadanía demandando más apertura, más transparencia, más cercanía, más rendición de cuentas, mal haríamos no tener estos puentes de diálogo, estos puentes de negociación, estos puentes de explicación. Siempre es importante y se puede tener en una democracia diferencias, pero hay que explicar las diferencias y hay que tratar siempre de llegar a lugares comunes que como mexicanos, como sociedad, nos permitan avanzar hacia adelante. Así es que, sin duda, una de las prioridades de la gestión del secretario Mid, y lo hace por formación, por vocación y por convencimiento, es tener vínculos con todos los sectores políticos, económicos y sociales del país, que los tenemos, para construir juntos una agenda que nos permita avanzar de manera colectiva. Si el gobierno hace política lineal hacia abajo, sin el convencimiento, sin el diálogo con la sociedad, no estamos haciendo lo que demanda la sociedad en este siglo XXI, en esta época de redes. ¿Cómo reciben ustedes la aprobación de la ley de ingresos recién efectuada en la Cámara de Diputados? De pronto les dan 50,000 millones más al gobierno en base a cálculos más optimistas en lo que hace a precios del petróleo y al tipo de cambio. ¿Qué es esto? ¿Es una ilusión? ¿Es una ficción? ¿Es un engaño? ¿Son buenos deseos? ¿De qué se trata esta ley de ingresos? Es simple y llano, Ricardo, una actualización de 2 valores que hace un mes tenían un dato distinto y hoy tienen una actualización importante. Por una parte, el precio del dólar, el tipo de cambio, se ha movido en el último mes de manera muy volátil, en los últimos 2 meses. Si uno ve el tipo de cambio Todo ese del factor peso, Trump y todo esto. sin duda, si uno ve el tipo de cambio de México frente al dólar, ha tenido 2 episodios distintos. Uno que es alrededor de 2 años, 4 meses, en donde comienza un periodo de apreciación del dólar frente al resto de las monedas de los países emergentes. Ahí México, junto con el resto de las monedas emergentes, sufre una depreciación, pero es más bien por esta apreciación del dólar frente a las monedas. Ahí México pierde, el peso mexicano pierde alrededor de 40% de su valor frente al dólar, mientras que economías emergentes pierden entre el 50 y el 110%.
Ahora, lo que también es cierto es que en esta segunda etapa, en los últimos 2 meses sobre todo, incluso un rango mayor de 6 meses todo este año, hemos estado perdiendo valor frente al dólar por la coyuntura de la falta de definición y la expectativa que esto genera evidentemente con nuestro principal socio comercial, que son las elecciones en Estados Unidos. Entonces, hemos tenido esos dos efectos y mes con mes se ha ido actualizando el dato de Banco de México y también el dato del sector privado, de las principales encuestas del sector privado, y en función a esto, de un mes a otro se hizo la actualización y esa fue la que se consideró por último en el presupuesto de ingresos, perdón, en la ley de ingresos que aprobó ya la Cámara de Diputados y que esta semana estará siendo presentada al Senado. Creo que te traicionó el subconsciente, te urge ya hablar de presupuesto. Esa es la segunda parte. Esta es la segunda parte, háblame del presupuesto. ¿Será el 2017 el año en que viviremos en peligro? México vive en un entorno, como tú lo señalabas muy bien además al principio, muy complejo a nivel internacional, de mucha volatilidad, bajos precios del petróleo, baja de la plataforma de Pemex, menor crecimiento esperado en la economía de Estados Unidos, sobre todo en el sector industrial, que es el que más jala las exportaciones de México. Se esperaba crecimiento en el 2015, las proyecciones para 2016 del crecimiento del sector industrial en Estados Unidos se esperaban en 3%, hoy está en menos 1.1%. Entonces, eso ha limitado la capacidad exportadora de México a ese mercado. Pero no obstante ello, en los últimos años hemos ganado mercado en las importaciones de Estados Unidos alrededor del 11%. Entonces, México también está listo para que en el momento que haya una recuperación en el sector industrial de Estados Unidos, que lo habrá, estaremos siendo más competitivos y podemos tener una recuperación mayor. También tenemos problemas geopolíticos en Medio Oriente, en China, menor crecimiento en China del esperado. Entonces, el fenómeno definitivamente de las elecciones de Estados Unidos y que todavía no se definen. Entonces, este entorno es un entorno complejo. Si uno quisiera tener un mejor crecimiento en México, y eso esperamos todos, y la expectativa y el potencial del crecimiento de la economía mexicana es mayor. Pero también cuando uno ve que están creciendo menos las economías industrializadas, cuando el crecimiento esperado para este año para toda América Latina es de menos 0.4%, México trae un crecimiento promedio de los últimos 4 años de 2.1%, es más o menos el crecimiento esperado este año. Entonces, estamos dando un buen desempeño dadas las circunstancias internacionales. ¿Por qué? Y un factor muy importante, porque se ha creado mayor demanda del mercado interno y eso es algo que habíamos esperado durante años. También otra cosa que habíamos esperado durante años es que normalmente nosotros recordamos que éramos muy dependientes en el gobierno, en los ingresos presupuestales, de los ingresos del petróleo. Y ahora esto se ha cambiado. Mientras hace 4 años los ingresos petroleros representaban el 40% de los ingresos del gobierno, ahora representan 20%. Este año estarán alrededor del 16%. ¿Y con qué hemos logrado compensar? Con un resultado muy importante de la reforma tributaria, que es mayor recaudación y mayor base tributaria. Mencionaste mercado interno. Sí. ¿No es momento de revisar el modelo económico? ¿No podríamos, al mismo tiempo de atacar las raíces de la pobreza, generar mejores posibilidades de desarrollo, entrarle al tótem intocable de la revisión del modelo económico? Yo creo que el modelo económico se revisó profundamente en nuestro país con las reformas estructurales. Ahora, hace un par de semanas, tuve la fortuna de representar a México en las reuniones anuales del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del BID en Washington, y realmente es bien distinto cómo se ve a México de fuera. Las reformas que hicimos nosotros de gran calado en materia energética, en materia de telecomunicaciones, en materia educativa, en materia laboral, se ven como el siguiente paso que deban de tomar los países para lograr estas fuentes de crecimiento interno. A ver, 2.3 millones de empleos creados en los primeros 4 años de esta administración son un récord histórico. Y justamente va en el sentido de lo que tú comentas. A ver, Coneval, que es la instancia que mide pobreza en México, dice que hay 53 millones de pobres. Estos 53 millones de pobres se miden como no se miden en el mundo. En el mundo solamente se miden por un umbral de ingreso, normalmente el que marca el Banco Mundial, que es de $1.90 por día, mientras que en nuestro país se mide de manera multidimensional. Se mide el ingreso, pero también se mide el acceso a distintos derechos, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social. Y entonces lo que tenemos que hacer en México también es dimensionar quienes realmente
experimentan una situación de pobreza, sobre todo la pobreza extrema, pero por el otro lado ir habilitando a los mexicanos a través de distintas políticas a que se gradúen de esos programas sociales y tengan los elementos para ser dueños de su propio desarrollo. ¿Y cómo? Generando empleos. Estos 2.3 millones de empleos significa que las personas formales tienen seguridad social y tienen más elementos para combatir sus carencias sociales. Y ese es el modelo en lo que a política social y a política de programas sociales se está trabajando en nuestro país. Algo más para puntualizar, a reserva de que tú quieras añadir algún otro punto de vista, subsecretaria. Nos han dicho ustedes que todos tenemos que apretarnos el cinturón para enfrentar una situación adversa, compleja, pero ¿seguirán gastando tanto nuestros gobiernos? Todo lo contrario. El primero que dio el paso hacia adelante y el ejemplo de este recorte presupuestal fue el gobierno federal por instrucciones del presidente. Ha sido uno de los recortes más grandes en cualquier año presupuestal, 239 mil millones de pesos. ¿Y dónde van esos recortes? En gastos personales, en muchas dependencias, en recortes de los altos mandos, para quedar lo más delgado posible la estructura del gobierno, para poder hacer más con menos y ser más eficientes. Entonces, el gasto operativo de las dependencias es el que se está disminuyendo. Tenemos que ser más eficientes, tenemos que coordinarnos mejor y esto es justamente, digamos, el paso adelante que está dando el gobierno federal. Ahora, por el otro lado, tenemos una ley de coordinación fiscal que lo que implicó fue que los gobiernos estatales y municipales, cuando el gobierno federal tiene mayor recaudación tributaria, tienen mayores recursos por parte de participaciones. Entonces, en este presupuesto, en efecto, se incrementan las participaciones a los estados y municipios porque se incrementa la recaudación por concepto tributario. Pero el gobierno se está amarrando el cinturón y el gobierno está haciendo este recorte extraordinario de recursos, sobre todo en este tipo de gastos personales y de gastos operativos para reducir la manera en que se ejecutan los programas, pero no reducir los programas y menos los sociales. Se preservan los 50 programas sociales más importantes definidos por Coneval. Yo creo que estamos en un momento y en una coyuntura de cambio, en una coyuntura en donde el gobierno tiene que acercarse más a la sociedad, tiene que hacer estos elementos de supervisión, transparencia, rendición de cuentas, porque además no solo es el gobierno tiene que pasar por la Cámara de Diputados, tiene que pasar por la Cámara de Senadores y además tenemos todos estos procesos de auditoría, de la Auditoría Superior de la Federación y de otras auditorías a nivel estatal, federal y municipal que van a hacer que estos recursos se gasten de manera eficiente. Tenemos una política de gasto presupuestal que tiene no solo el recorte, sino también mayores mecanismos para ir supervisando cada una de las partes de su instrumentación. Así es que en esta instrucción estamos por parte del presidente, por parte del secretario, y estaremos efectuando este recorte de casi 240 mil millones de pesos, dando un paso adelante, enseñando que el gobierno está dispuesto a ser el primero que se aprieta el cinturón en esta circunstancia tan compleja, además de un buen manejo de la política económica, de la política de deuda. Estamos hacia una consolidación fiscal que nos va a permitir también liberar recursos que antes se pagaban intereses sobre intereses de la deuda. Ahora ya no vamos a incurrir en endeudamiento para poder tener mayores márgenes de acción. Recurrimos en efecto a mayores niveles de deuda para poder generar políticas contracíclicas en el país, como lo hizo el resto del mundo, también políticas que nos permitieran instrumentar las reformas estructurales, pero ahora entramos en un momento de apretarnos el cinturón y de un manejo prudente de la deuda de acuerdo a la consolidación fiscal. Entonces, esa es la política que estamos instrumentando y estamos, desde luego, al escrutinio de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la Auditoría Superior y desde luego de la sociedad mexicana, que es a quien le tenemos que cumplir, a quien le tenemos que rendir cuentas. Gracias, subsecretaria Rubio, y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Creo que la confianza también es muy apreciable para todos los servidores públicos, ¿verdad? Sin duda. Sí. Gracias. Los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces.